mencionamos que está la primera parte que se conoce como la anamnesis, donde yo le voy a hacer una serie de preguntas al paciente, ¿no? Además del nombre, pregunto la edad. Sabemos que ciertas edades están relacionadas con ciertas patologías, por ejemplo, la cardiopatía congénita las voy a ver más sobre todo en gente joven, ¿no? Mientras que una cardiopatía isquémica va a estar más relacionado con qué? Con gente de más de 60, 65 años, ¿no? En la gran mayoría de casos también están las hipertensiones secundarias que pueden encontrar en menor edad. El sexo también, sabemos que en las mujeres en edad menopáusica aumenta el riesgo cardiovascular, por lo que ya se explicó en una clase de exposición, ¿no? La procedencia también es importante. No es lo mismo un paciente que capaz que viva al norte de Argentina o al sur de Brasil o en la parte de la selva de nuestro país, que tiene más riesgo de contagiarse con el Chagas, ¿sabes? Que puede tener cardiopatías dilatadas, ¿sabes? A alguien de la zona de la costa, ¿sabes? También, por ejemplo, la procedencia también, la ocupación, por ejemplo, una persona que es sedentaria, que tenga un hábito tabáquico, consumo alto en comida, en las fast food, ¿no? La comida rápida, la comida chatarra, porque tiene más porcentaje de sodio, voy a sospechar más riesgo de hipertensión, pero que una persona que trabaja en el campo, ¿sabes? Que capaz produzca más productos orgánicos, aunque ahora ya no están entrando a la receta de video, pero al menos hace más actividad física en favor de eso. Que pueden ser más otras patologías. Una hipertensión en alguien que hace un esfuerzo extremo te puede causar una disección aórtica. Bien, el motivo de consulta es lo que el paciente refiere en sus propias palabras, es algo breve y literal, y luego sus motivos, los síntomas por lo que consulta el paciente en la parte cardiológica son pocos, son esos síntomas. ¿Cuál es uno de ellos? El dolor torácico, la disnea, el síncope, las palpitaciones y el edema. Por eso va a consultar así. Me duele acá, doctor. Cuando camino me canso, me falta el aire, me asfixio, no sé, capaz puede decir, ¿no? Estamos. El dolor torácico, ¿ustedes cómo lo van a describir? Aquí hay una memotecnia, estas siglas que se dice Alicia allí, que te ayuda como para que trates de caracterizar lo máximo posible ese dolor. La A de aparición, si la aparición es insidiosa o si es súbito de un momento a otro apareció ese dolor, ¿estamos? La L de localización, ¿dónde está localizado el dolor? A nivel precordial, ¿estamos? O está localizado a nivel interescapular, ¿estamos? Es algo precordial. Y el carácter, las características del dolor, es un dolor tipo opresivo, como una plancha que está presionando el pecho, o es un dolor tipo lacerante, que es propio, por ejemplo, de una disección de aorta, o es un dolor tipo muy puntual, ¿estamos? Como son los dolores de una pericarditis, ¿estamos? Y luego de la C sigue la I, de irradiación. El dolor solamente está localizado en la región precordial, o se irradia hacia mandíbula, hacia el brazo izquierdo, como es propio de los síndromes coronarios agudos, o se irradia hacia la espalda y se corre hacia la región lumbar, que es propio de una disección aórtica, por ejemplo, ¿estamos? Secundario a la ruptura de un aneurisma. ¿No? Y bueno, y la A, si se atenúa con algo, por ejemplo, el paciente dice, cada vez que camino una cuadra y media o subo un piso de escalera, me empieza a molestar el pecho, siento como una opresión acá. ¿Y cómo se le va? Y me quedo quieto y se me va. Cuando se le va, cede al reposo, podemos decir, ¿no? Allí, o en un síndrome coronario agudo, me refiero como un episodio de infarto. Ahí el dolor puede estar acompañado. Y la otra ahí era de intensidad. Ustedes me preguntan, del 1 al 10, ¿qué es el dolor máximo de la máxima intensidad que usted haya percibido? Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? El paciente, no se les dice un 4, 5, si es un 9, ya hay que pararlo ahí. Bien, y la A también dijimos, atenuantes o qué otros síntomas acompañantes, está acompañado de diaforesis, sudoración profusa, me refiero, o si de náuseas, de vómitos, sintomatología banal. Bien, y bueno, también otro te puede consultar, doctor, me falta el aire, camino un poco, me falta el aire, sería una necesidad de esfuerzo, ¿no? O no tolero dormir totalmente acostado.
necesito 2 a 3 almohadas, si no, siento que me ahogo. Sería un ortopneo, o el paciente refiere, estoy durmiendo, concilio tranquilamente estoy, pero en la noche me despierto con sensación de falta de aire, una disnea paroxística nocturna. ¿Estamos? ¿Qué más dice? Eso. Y luego también pueden consultarte por síncope. Vieron que son pocas cosas, ¿sabes? Vieron dolor torácico, disnea, síncope. ¿Qué viene a ser el síncope? ¿Alguien tiene una idea? Síncope, es caerse de la nada. ¿Te caes? Yo me tropiezo no, por la falta de perfusión. Muy bien, Brusca. la fisiopatología. Entonces es una pérdida de la conciencia, una pérdida transitoria de la conciencia, porque secundario a una hipoperfusión cerebral. ¿Vamos? Y pueden haber varios tipos de síncopes. Los neuromediados es lo más común. Una persona, no sé, que esté en un desfile con mucho tiempo de pie o se sienta como muy nervioso, puede darle sudoración profusa en un momento u otro y ¡pam! Cae. Con mucho tiempo de pie puede haber una hipotensión ortostática. Esos son de los más benignos, se puede decir, ¿no? Donde el paciente se siente mareado, tiene pródromo, es decir, tiene como algo que le avisa previamente, ¿no? Y le da tiempo como de sentarse, si no se sentó, va a caer. Pero es diferente a un síncope de origen cardiogénico, que son de manera brusca, cae y pueden producirse bueno, una chanchita para los o que incluso pueden tener un traumatismo encefalocraniano, ¿estamos? Porque es de una manera brusca que el paciente no le da tiempo como de poder sentarse para que la caída no le pueda causar algún traumatismo grave, ¿estamos? Pero también la recuperación es íntegra. Esa pérdida transitoria es algo, como su nombre lo dice, transitorio, de segundos a unos escasos minutos, ¿estamos? Y se recupera de manera íntegra. Y bueno, no va a estar acompañado de movimientos tónico-clónicos como para pensar en una convulsión o de relajación de esfínteres o de mordedura de lengua que va más por el camino de algún tipo de convulsión o origen neurológico. El otro es, cae de manera brusca, dura un poco escaso unos segundos a minutos, ¿estamos? Y se recupera ahí, si es que se recupera, porque si queda ahí ya queda una muerte súbita. ¿Estamos? Ahí ya no es síncope, porque síncope te recupera, se lo creen. Empiezan con la reanimación. Bien, y las palpitaciones también es un motivo de consulta bastante frecuente. Bien, cómo es su inicio, si es de forma paulatina, escalonada, ¿estamos? O de un momento a otro aparece de manera brusca, súbita, y si también cómo esto cede. Si se le va también tiene un fin súbito, ¿estamos? Si es regular o es algo irregular, ¿estamos? Y también ver cuánto tiempo le dura, se autolimita sola o con alguna maniobra se le va, con qué frecuencia se da en la semana, todas esas cosas hay que preguntar, que nos dan información. ¿Estamos? Y bueno, y el edema, que es propio de una falla cardíaca del lado derecho. ¿Dónde están los edemas? Suelen ser mayormente a nivel de los miembros inferiores, suelen ser simétricos, suelen ser fríos y te dejan el gobierno, ¿no? Bien, y también es importante preguntar sobre sus antecedentes personales, por ejemplo, antecedentes cardiológicos. Un hipertenso, un diabético, una enfermedad renal, ¿sí? Si tiene una fibrilación auricular, alguna valvulopatía. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular tiene el paciente? Si es tabaquista, si tiene diabetes, si es dislipidémico, es obeso. La medicación actual también es importante, porque algunos pacientes a veces no les gusta decir que son hipertensos, ¿no? Pero tú le preguntas, ¿qué toman? Enalapril, carvedilol, te dicen después te mencionan todas las fármacos. ¿Y por qué lo toman? Y bueno, me dejó el doctor. De la nada. Son hipertensos, pero por eso no se queden. Recuerden que los pacientes muchas veces no te dan toda la información completa. Uno tiene que buscarle la vuelta ahí, preguntar al familiar, ¿no? Porque muchos quieren quedar como bien. Y también, por ejemplo, si te mencionan aspirina, ya uno piensa, ¿por qué le están dando aspirina? ¿Qué tuvo un síndrome coronario, una enfermedad arterial? ¿Qué tiene? Tuvo un ACV, ¿vamos? Porque no de la nada le vamos a dar así una aspirina a todo el mundo, ¿no? O un ácido acetilsalicílico. Tiempo no. Porque así vamos apareciendo de algo. Los anticoagulantes, por ejemplo, pensar si mi paciente tiene una fibrilación auricular o tuvo una trombosis venosa profunda, un tromboembolismo, algún
Bien, beta bloqueantes, yecas diuréticos, no sé, por elementos de falla, o beta bloqueantes también por algún tipo de arritmia o parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Es importante preguntar sobre los antecedentes. Si el paciente viene con palpitaciones, veo un electro y que me cuente todavía que tuvo el tío o la mamá, el papá que murió antes de los 50 años y murió de un momento a otro, que no sabía que estaba enfermo, paren la oreja, una muerte súbita. Muchas veces se les puede decir que se ahogó o tuvo un accidente. Ahí también hay que reparar, ¿por qué se ahogó? Si capaz que no sabía nadar, ¿no? Pero la mayoría se mete al agua porque sabe nadar. Pero puede ser que en ese momento le haya dado una arritmia o una TB y ahí nomás quedó. O un accidente también que haya dado, justo en ese momento tuvo una taquicardia ventricular que le produjo una, no sé, un síncope o algo por el estilo y ya se produjo el accidente porque en segundos puede haber un accidente. Entonces, ojo con los accidentes, con lo que viene también con los pacientes, con las personas que murieron porque se ahogaron, ¿no? Que pueden haber tenido algún episodio arrítmico que les haya llevado a ese fin. Bien, y bueno, y luego vamos a lo que es el examen físico. ¿En qué momento empieza mi examen físico? Esto ya lo vimos ahí. ¿En qué momento empieza su examen físico a su paciente? Después de la anamnesis. Apenas ustedes vean ya que su paciente pasa a la puerta del consultorio, ya pueden pensar en varias cosas. O si ustedes incluso ingresan a una sala de internación a evaluar a un paciente, ya con solo verlo pueden ir pensando, por ejemplo, si tienes en sala de internación un paciente que está sentado en esta posición, puedes sospechar en una ortopnea, ¿estamos? Si te ingresa a un paciente a tu consultorio con esas características, niño pequeño, ¿no? Diabetes, hipertensión. Puedes pensar en hipertensión, diabetes, epidemia, si no, ya te puedes ir dando una imagen. O si tienes un paciente que tenga este hábito, un longilíneo, ¿estamos? Puedes pensar en un hábito marfanoide, ¿estamos? Lo cual y sospechar en una alteración en el tejido conjuntivo, que se caracteriza porque tiene hiperlaxitud. No solo en las articulaciones, también pueden haber alteraciones a nivel del tejido conjuntivo, a nivel de la aorta, por ejemplo. Y es una causa de que se den los aneurismas, sobre todo en la raíz de la aorta. Y la raíz de la aorta que tenemos a la válvula aórtica, ¿de acuerdo? Y si se dilata la raíz de la aorta, también se va a dilatar donde está la válvula aórtica y te va a dar una insuficiencia aórtica, ¿vamos? Entonces hay que, ustedes ya cuando tengan este paciente, piensen, bueno, le voy a buscar si tiene una insuficiencia aórtica, ¿no? Le voy a pedir un ecocardiograma para que valore bien la densidad de las válvulas, ¿estamos? Y escribir ahí hábito marfanoide para que el ecocardiografista que va a hacer el eco se fije en hacer bien las medidas de la raíz de la aorta. ¿Vamos? Bien, acá respecto al peso, tienen un paciente que ingresó por insuficiencia cardíaca, no sé, y a los 3 días pesaba primero 70 kilos y a los 4 días pesa 78. ¿Qué pensarán? ¿Comió mucho? No. Puede empezar una teoría de su enfermedad, ¿estamos? Que tenga una sobrecarga hídrica, una congestión sistémica, bien, o tienen otro, lo contrario, un paciente como muy adelgazado. En las insuficiencias cardíacas y en estadios finales, los pacientes van a estar como muy adelgazados, malnutridos, porque así como se congestionan las piernas, los miembros inferiores, como puede haber una citis, como puede haber una congestión hepática y darte una falla hepática, vamos a darte un tinte histérico, también va a haber edema a nivel de la pared intestinal. Y si hay edema a nivel de la pared intestinal, no va a haber del duodeno, imagínense, no va a haber una adecuada absorción de nutrientes. Entonces el paciente también le va a llevar a una desnutrición. Bien, la coloración, también una cianosis central, para ahí que habla más de un cortocircuito a nivel cardíaco, ¿no se acuerdan? Y bueno, la ictericia que les mencioné también, secundaria a una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia tricuspidia severa, que va a dar ¿qué? Congestión sistémica, congestión venosa. ¿Vamos? Bien, y a ver, vamos. Ahí está, acá también, como para mencionar un poco. A la inspección, si ven en su paciente a nivel de los párpados, estas lesiones que son cúmulos
de lípidos, ¿estamos? Que se conocen como los antelasmas, y ven además en las rodillas o en los nudillos, en estas articulaciones, ven también este tipo de lesiones. Estos son los antomas, ¿sí? Son los antomas. Y se suele, acá también a nivel de la córnea, ven ahí un halo corneal más clarito, no es que esté viejito, sino se puede ver hasta en gente joven, este halo. Sospechen en qué, en una hipercolesterolemia familiar. Estos pacientes se caracterizan por tener LDLs bastante altos, por sobre los 200. Y si tengo el LDL muy alto, que me aumenta el riesgo de qué? De formar placas ateromatosis y que luego a la larga pueda tener un accidente de placa y tenga un síndrome coronario agudo. Entonces, ojo acá. A todos los pacientes que vean con este tipo de lesiones le piden un perfil lipídico completo y también le piden a su familia, ¿no? Porque es algo hereditario. Y puede pasar en gente joven nomás, de 20, 25 años que vean estas lesiones, ¿no? Porque recuerden que es algo hereditario. También pueden ver frente a una infección del endocardio, lo que se conoce como endocarditis, pueden ver estas lesiones, hemorragias en astillas, las lesiones de Hannaway a nivel de las palmas o los pulpejos de los dedos, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Podemos... ahí está. Bien, continuemos con la infección, ¿vamos? También las características del tórax, por ejemplo, si tengo acá un tórax centonel, ¿qué pensaré? Un paciente que es EPOC, ¿no? Que a la larga me puede hacer un cor pulmonar, por ende una falla del lado derecho del corazón. Bueno, las otras morfologías del tórax, la verdad que no te trae mucho problema, a no ser que sea un pecho, un excavato muy severo, después pues, un tipo de opresión a nivel de trato salida del ventrículo izquierdo, pero después no. Bien, si ven en su paciente, estamos que no tiene una mama, secundaria a una mastectomía, ¿qué sospecharán? En una mujer, ¿no? Bueno, varones también le puede dar. Que esa paciente haya sido una sobreviviente de qué? De un cáncer de mama, una neoplasia de mama, ¿no? Estamos. Y a mí, ¿por qué me interesaría esto como cardiólogo, como médico general? Valorando la parte cardiovascular, no la recidiva del cáncer, ¿no? Tal vez debido a mucha grasa. ¿Cómo? ¿Les importaría desde la visión cardiovascular a estos pacientes indagar un poco más, hacerle algún tipo de control, o le mandan solamente ginecología para que le hagan seguimiento? ¿Qué les interesaría? ¿Podría irse a lograr el cáncer del corazón? Fue una mastectomía con resección de ganglios. Se llevaron todo. Bueno, puede sí, si no tenemos ganglios, tenemos chance de ver la parte. Pero ¿qué otra cosa en la parte cardiovascular les interesaría? ¿Qué tratamiento reciben la gran mayoría de que están con una neoplasia, un cáncer? Tal vez ¿Qué reciben? quitar la metástasis. ¿Qué suelen recibir? ¿Qué tratamiento suelen recibir? No, porque esta fue una paciente que ya le hicieron todos los estudios desde por 5 años y todo bien, no encuentran nada que le pueda impresionar en que haya una recidiva, ni metástasis, nada, le hicieron un TAC body, todo bien, ninguna masita. Recuerden que estos pacientes reciben quimioterapia y mayormente reciben eso registro de ¿sí? Pero más fuerte, claro. Reciben quimioterapia y sobre todo reciben la quimioterapia por las antraciclinas que tienen una vida media larga, que pueden quedar por años, 10 a 15 años. Y las antraciclinas que hacen favorecen a las ateromatosis, a la formación de placas. Entonces tienen más aumentado el riesgo cardiovascular, que después formar una placa, se rompe una placa ateromatosa, luego puede tener un síndrome coronario. Estos pacientes hay que esté siempre en verde, que esté siempre en rango, su perfil lipídico, estamos, valorar que no ingrese ni una diabetes, ni que sea hipertensa, no sacarle todos los factores de riesgo que pueda tener, porque ya de por sí tiene las antraciclinas que tienen una vida media larga, que no van a quedar ahí. Estas pacientes tienen que pasar su control por cardiología, la verdad, cada 2 años, para evaluarle siempre
paciente que le vean, justo le dicen, señor, descúbrase el pecho, vamos a evaluarlo, vamos a revisar, y le ven esta cicatriz. ¿Qué pensarán? Cirugía. Cirugía corazón Tremenda abierto. fea. No. Muy bien. ¿Pensamos en qué? En una cirugía cardíaca, puede haber tenido una esternotomía, ¿no? Entonces pueden haberle hecho algún bypass, le hayan un reemplazo valvular. Bien. Si viene un paciente que le dice, doctora, me arde en esta región, solo esta región. Es la primera vez que me aparece este dolor, me arde en esta región. No es hipertenso, no es epidémico, tiene 30 años, es estudiante, no sé, haciendo la especialidad, demasiado estrés, no come bien, el futuro de la sociedad. No, jefe, está bien todo. No, ¿qué pasaría? ¿Qué sospecha? Se está infartando, ¿no? En una angina de pecho. Estamos sin factor de riesgo para la sociedad. A ver, hay gente más de cariño. No tiene ni hiperlipidemia ni nada. Y al siguiente día le aparecen estas vesículas. Un herpes zóster. Recuerden que a todo lo que cogió varicela en cualquier momento de la vida, después podemos tener un herpes zóster. ¿Sí? Y vieron que sigue, el dolor es justamente, tiene toda la localización de un dermatoma, ¿no? Porque van a afectar justo a un dermatoma. Y bueno, y esto puede aparecer varias veces en la vida cuando tenemos las defensas bajas. Pregúntame. Pero una consulta, ¿el herpes zóster en qué podría afectar al corazón? No, es más que todo para que ustedes no confundan con una angina. Ajá, para no enciendan todas las armadas. Pero por si acaso, si es alguien ya más de 50 años con factores de riesgo cardiovascular, hay que hacerle un electro, ¿no? Claro. Pero después puede tratarse de un herpes zóster, ¿no? Bien, también durante la inspección en personas sobre todo delgadas se puede ver el choque de punta o el punto de máximo impulso, ¿estamos? Se puede observar. En gente joven, personas delgadas. También se puede llegar a palpar el mismo, ¿sí? Sobre todo haciendo esta maniobra que se conoce como la maniobra de Pachón. Le pido al paciente que se acueste de cúbito lateral, un brazo hacia acá, y yo con los pulpejos de los dedos trato de encontrar ese latido de punta a nivel de punta del arco, ¿estamos? ¿Dónde lo localizaré? A nivel de la línea hemiclavicular, quinto espacio intercostal. Puede estar corrido 2 centímetros, pero por fuera de esto ya le considero como una cardiomegalia, como algo que está agrandado, o derecho que de punta desplazada. Bien, también por medio de la palpación, yo con la parte del talón de mi mano, a nivel del espacio intercostal izquierdo, el del cuarto, quinto espacio intercostal, si yo percibo un latido, puedo sospechar de un agrandamiento del ventrículo derecho. ¿Estamos? También con la palpación yo puedo percibir algunas vibraciones que sobre todo los suelen dar algunas valvulopatías severas o flujos turbulentos en la sangre que pueden dar vibraciones. ¿Estamos? Eso me habla de que eso se conoce como premio. ¿Estamos? Y pueden ser secundarias a una turbulencia a nivel de la sangre que puede estar dado por alguna valvulopatía. ¿Estamos? Bien, acá le voy a pedir que alguien me ayude a que podamos. También, por la palpación, yo puedo buscar elementos de congestión venosa. ¿Estamos? Un paciente que dice que viene por edema, yo, a ver, toque todos a nivel del hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho está justo debajo de su reborde costal derecho. Y con el paciente a 45 grados, acostado del punto supino, a 45 grados, levanto lo que le hace el respaldar de la camilla, presiono acá por unos 30 segundos y me quedo observando el cuello. Le digo que el paciente mire, no sé, hacia el lado izquierdo. No como liga. Exacto, por eso se llama reflujo hepatoyugular. Ustedes presionan acá y van a observar, miren, esta ingurgitación, esa ingurgitación yugular. ¿La vieron o no? No te veo. Por favor. Fíjense ahí. ¿Vieron? Doctora, mencionó sobre el hígado. ¿Qué es lo que se...? Ahí es como que vas a favorecer el retorno venoso. Al presionar ahí. Y si tu ventrículo derecho, tu
caderas derechas no saben manejar bien ese aumento de retorno venoso, te van a dar esta ingurgitación yugular. Claro, ustedes no tenemos que encontrar eso. Bien, también por medio de la palpación yo puedo valorar los edemas, ¿no? Y voy a encontrar este signo que se conoce como signo de la fobia. Y recuerden que los edemas de origen cardíaco suelen ser ¿qué? Simétricos, fríos, ¿estamos? Tienen esas características. Bien, la verdad que la percusión no mucho. Sí, ya hay que ser demasiado. Y luego vamos a pasar a la ocultación. Para eso tenemos que reconocer los focos de ocultación. ¿Se acuerdan? ¿Cómo está el tracto de salida? ¿Quién está adelante? Primero está el ventrículo derecho y tenemos un poco más hacia atrás el ventrículo izquierdo, ¿no? El tracto de salida del ventrículo derecho, vieron que la arteria pulmonar sale como, viene acá, está hacia acá, porque el tracto de salida del ventrículo derecho está así, y sale como hacia acá. Entonces ustedes van a ocultar el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. En cambio, el ventrículo izquierdo, recuerden que la aorta sale un poco así, de forma callada, sale así, ¿estamos? Por ende, el foco aórtico lo vamos a ocultar. Acuérdense, ustedes hagan esto, o dense un abrazo, porque a veces se pueden olvidar con tanto que tienen que estudiar, un abrazo. El derecho, saben que el ventrículo derecho, hacia dónde va a desembocar la sangre, hacia la válvula pulmonar, ¿no? Entonces, voy a ubicar a ese foco pulmonar en el espacio, en la parte paraesternal izquierda, ¿vamos? Y por detrás sé que va el ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y voy a tener acá la aorta, así. ¿Vamos? Ahí ya no se olvida. Foco pulmonar, foco aorta. ¿Vamos? Ventrículo izquierdo, aorta, ventrículo derecho, válvula pulmonar, hacia este lado. ¿Vamos? ¿Se comprende? ¿Lo explicamos capaz de otra forma? Bien. Entonces, acá voy a tener el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco accesorio, ¿estamos? Y hacia la línea paraesternal izquierda, a nivel del cuarto espacio intercostal, voy a tener el foco tricuspidio, ¿no? Y bueno, y en la línea media clavicular, a nivel del quinto espacio intercostal, voy a tener el foco mitral. Entonces tenemos cuatro: aórtico, pulmonar, accesorio, tricuspidio y mitral. Bien, este es el estetoscopio. El estetoscopio, que lo saben. Solo uno, bueno, para elegir acá. Miren el estetoscopio. Gente, sería bueno que ustedes ya vayan consiguiendo al menos un estetoscopio como para tomar la presión, el Richter, con todo el estetoscopio y también el esfenomanómetro, para practicar. ¿Vamos? Bien, el estetoscopio. ¿Vamos? Hacia este extremo voy a tener lo que es la membrana o el diafragma, ¿estamos? Con el cual yo voy a escuchar los ruidos con una frecuencia más alta, por ejemplo el R1, el R2, los soplos, y hacia ese otro extremo tengo la campana. Para que puedan escuchar los ruidos de la campana van a girar un poco. Una forma de darse cuenta que realmente están escuchando, que lado dan un pequeño golpecito a nivel de la membrana y van a escuchar como un ruido más fuerte, ¿no? Entonces, esto es la membrana y esta es la campana. Con la campana que oculto voy a escuchar los sonidos de baja frecuencia, por ejemplo el R3, cuando estoy frente a una insuficiencia cardíaca, ¿estamos? El R4. Bien. Campana y diafragma. Luego tengo esta manguera, que es una tubuladora flexible, que me va a conectar con ¿qué? Con estos tubos auditivos y las olivas. Estos extremos se conocen como las olivas. ¿Yo cómo voy a colocar el estetoscopio? Recuerden que tenemos el conducto auditivo que va en esta dirección. Por ende, para que yo pueda escuchar bien, voy a colocarlo así, ¿vieron? De atrás hacia adelante. ¿Vamos? La estoy perdiendo. De atrás hacia adelante. Así. Bien. Vamos. Ya vamos terminando y vamos a pasar a una parte más práctica.
Estas son otras maniobras. Acá ya les mencioné la maniobra de Pachón. Con la maniobra de Pachón yo puedo escuchar mucho mejor a nivel del foco mitral. ¿Qué ruido escucharé mejor? ¿El R1 o el R2? ¿Qué les parece? ¿Qué van a escuchar mucho mejor a nivel del foco? ¿El R1 o el R2? El R1, ¿por qué? ¿Qué es el R1? Mitral. ¿El cierre de qué? De las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y si quieren escuchar mejor el R2, ¿dónde lo buscarán? ¿Cómo se llaman los focos? No lo piensen mucho, foco, ¿qué? Ya les dije la bracita. ¿Dónde ustedes buscarán escuchar mejor el R2? ¿Qué es el R2? Ruidos. Sí, ya sé que es el ruido, ¿no? Pero ¿por qué se produce el ruido? Por el cierre de las válvulas. ¿Y cuáles son las válvulas sigmoideas? Ahora, Entonces, ¿dónde escucharé mejor los sonidos que emite la válvula aórtica? En el foco aórtico, ¿no? ¿Y dónde escucharé mejor los sonidos de la válvula pulmonar? En el foco pulmonar, ¿no? Por algo existe el foco para escuchar y evaluar mejor esas válvulas. Entonces, el R2, ¿dónde se escuchará mejor si yo quiero evaluar? Por ejemplo, si yo quiero evaluar una estenosis aórtica, ¿me iré a buscar en el foco mitral? ¿Dónde se irán a buscar? En el foco pulmonar. No, en el foco aórtico, gente. Acuerdo. ¿Y dónde está el foco aórtico? Date el abrazo. Gente, el abrazo no sirvió de nada, ¿no? Brazo izquierdo, ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, ¿dónde desemboca? ¿Dónde va a llevar la sangre? ¿Hacia dónde va a inyectar? Hacia la aorta. Así. Foco aórtico. Segundo espacio intercostal, línea parasternal, ¿qué? Derecho. Por favor. Vamos, de nuevo. Y luego vamos con el derecho. Derecho va de esta forma. Es darse un abrazo. ¿Qué más quieres? Da un abrazo y encima saben los focos. ¿Quién les da un abrazo? Acá. Ustedes mismos. Foco pulmonar. Ventrículo derecho, donde va a llegar la sangre hacia la válvula pulmonar, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso sí, ¿no? Claro. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? No me digan acá. Segundo espacio, segundo espacio intercostal. Me dicen al revés. Segundo espacio intercostal, línea parasternal de bueno, con tal que frente al paciente no se confunda y el examen tampoco, todo bien. Abrácense así. A ver, ¿qué foco es este? Muy bien, el aórtico. ¿Qué foco es este? Sería de ese aórtico. Muy bien. Bueno, nada. Estamos. Y bueno, mitral y tricuspide. Estamos al menos de estos cuatro que se nos sepan bien para la vida. Ya. Bien, una forma para que yo también pueda mejorar la transmisión de sonidos a nivel de las válvulas sigmoideas es con esa maniobra de Arsolai. Veo al paciente que se siente y tiene un poco seco. ¿Vamos? Para sensibilizarlo. A ver, que sea así. Bien. Vamos con luego maniobras para aumentar el resultado. ¿Qué foco tenemos acá? Aórtico, muy bien. ¿Qué ruido se va a escuchar mucho mejor? El R2. ¿Qué válvulas ustedes van a la válvula aórtica? O sea, ¿qué valvulopatías, por ejemplo? Muy bien. Insuficiencia aórtica, ¿qué más? Estenosis aórtica. Muy bien. Vamos acá. ¿Qué foco es este? Foco pulmonar. ¿Qué patologías podrían, en qué momento ustedes valorarían en este foco para sospechar de alguna patología? O mitral, no, porque estamos en foco pulmonar. Claro, estenosis e insuficiencia, gente, son lo que hay en todas las válvulas. O sea, patológicas, insuficiencia o estenosis. No hay más, ¿viste? ¿Qué más?
Bueno, también se pueden valorar otras, pero ya es por otra cosa, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, pues una Sí. ¿Y acá qué es? El tricuspio. Muy bien, el foco tricuspide. ¿Qué patologías podrían valorar ahí? ¿Qué hallazgos? ¿Qué son? Entonces, muy bien. Acá, ¿qué foco es este? ¿Qué patologías podrían haber? Muy bien, empezamos lo máximo. Vamos, preparados para la función. Usted mismo es. ¿Cumplir el tiempo? Sí. ¿Y cómo te voy a poner? Será de mujer a mujer y de hombre a hombre. Chicos, vamos a hacer esta parte rápida nada más. ¿Qué cosa tienen que saber? ¿Por qué es importante evaluar pulsos? Hay que evaluar pulsos porque, primero, porque a veces nosotros pensamos que estudiar cardiovascular o el curso o la carrera de cardiovascular es únicamente el corazón. Pero ¿cómo me doy cuenta que la sangre que bombea el corazón llega bien hasta la parte más distal de mis tejidos? Con el pulso. Por eso evaluamos pulso, para saber si es que el flujo sanguíneo está llegando bien hasta las partes más distales. Vamos a ir rápido a la parte práctica. La técnica para poder evaluar pulsos tiene que ser con los 3 dedos: dedo índice, dedo medio y dedo anular. Los 3 dedos. Con los 3 dedos y con el dedo pulgar hacen una C. Y ustedes van a comenzar a palparse sus pulsos. Entonces empezamos. Ustedes en semiología siempre tienen que ser metódicos. Entonces tratan de encontrar una secuencia lógica. Una forma importante de aprenderlo es de arriba hacia abajo. Entonces empiecen con el pulso carotidio. El pulso carotidio se encuentra en el borde medial del esternocleido mastoideo, o si no, al costado de la tiroides, ¿no? del cartílago tiroides. Acuérdense, con 3 dedos, pálpense y van a sentir ustedes que el dedo del medio es el que siente más el pulso. ¿Se siente? Sí. ¿Lo logran sentir? Es el más fácil en realidad. Si no lo sienten, ya pues ahí tenemos problemas. ¿Sí? Ya, ahora el otro lado. Siempre tiene que ser comparativo, ¿ya chicos? Siempre tiene que ser comparativo. Ya, listo. Luego de eso vamos al pulso subclavio. El pulso subclavio es el pulso que vamos a ver, vamos a ubicarlo. Ubiquen todos sus clavículas. Ubiquen sus clavículas. Y imaginariamente seccionen sus clavículas en 3 porciones. Entonces tenemos una parte medial, una parte que está en el medio y una parte lateral. Entonces, en el tercio medial, presionen los 2 dedos hacia atrás y hacia abajo. O sea, traten de ir detrás de la clavícula. Traten de ir detrás de la clavícula. ¿Logran sentir? Sí. Yo sí. ¿Sí? Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, chévere. Eso está evaluando que la sangre esté llegando bien. Bueno, estamos cerca del corazón, ¿no? Así que usualmente este pulso no se va a ver alterado. Luego vamos a tener a la arteria axilar. Acuérdense por anatomía que la arteria subclavia luego se hace profunda y se va para la axila. Entonces por eso luego tenemos al pulso axilar. Eso lo revisan ya en su casa, cuando estén en calma, en sus cuartos. En la cúpula de la axila, ahí van a sentir el pulso axilar, en la cúpula, ¿ya? Pero para seguir, luego de eso que hemos visto, que se hace arteria subclavia y luego se hace arteria axilar, luego la arteria axilar pasa medial al bíceps. Y esto es importante porque cuando la doctora les enseñe a la toma de la presión arterial, esta anatomía ustedes ya la tienen que saber o recordar porque ya la saben, ¿no? La arteria axilar pasa por el borde medial del bíceps braquial. O sea, de la parte del bíceps, en la parte medial, está viniendo la arteria que sale de la axila, acuérdense, sale de la axila, pasa medial y se decusa o llega adelante en la parte anterior del codo. Entonces la arteria viene borde medial y se hace anterior a la altura del codo. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a evaluar al pulso braquial. Entonces quítense el guardapolvo, chicos, todos quítense el guardapolvo y de 2 se van a buscar el pulso braquial de 2, entre 2. Consulta, tú le tocas el pulso medio y le tocas el pulso tibial posterior y sientes que está disminuido el pulso. ¿Cómo lo sabes? Porque tú eres un experto tocando pulso. Si tú sientes que el pulso está disminuido,
has diagnosticado una enfermedad arterial periférica. Espero hayan considerado eso. Bien. Solamente el último dato ya para pasar con la doctora. Este concepto. Una cosa es frecuencia cardíaca y otra cosa es frecuencia del pulso. Son dos conceptos diferentes. ¿Cuál es la diferencia de la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso? La frecuencia cardíaca no se toca, sino la frecuencia cardíaca se escucha, se ausculta. Entonces, por ejemplo, la doctora aquí, ella es la que está tomando la frecuencia cardíaca. ¿Y qué cosa está haciendo el doctor? Está tomando la frecuencia del pulso. Pero ¿por qué tenemos que tomar las dos? ¿No son lo mismo? ¿No es lo mismo las veces que late el corazón que las veces que se siente el pulso? ¿No es lo mismo? Usualmente es lo mismo. Pero ¿qué pasaría en este caso? La doctora cuenta, ambos se están tomando en un minuto. La doctora al término del minuto dice, fueron 150 latidos por minuto. Pero el doctor dice, no, yo solamente sentí 120 latidos por minuto. Eso de ahí es una deficiencia de pulso, se llama déficit de pulso. ¿Y por qué ha ocurrido? Esto ha pasado porque el corazón sí latió 150, pero hubieron latidos que eran tan cortitos, de un volumen sistólico tan bajito, que no se percibió. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos latidos que son muy cortos, por ejemplo, en el caso de la fibrilación auricular, que el corazón está latiendo un montón de veces, pero el volumen sistólico es bien cortito, puede ser que la frecuencia cardíaca sea mayor que la frecuencia del pulso que se siente de manera periférica. Por esa razón es de que el déficit de pulso nos tiene que hacer pensar en algunas consideraciones de sístoles de volumen sistólico muy corto. ¿Está bien? Entonces, por eso también ustedes tienen que volverse expertos palpando pulso. Bien, entonces vamos a pasar ahora con la doctora para la última parte. Chicos, conmigo vamos a ver toma correcta de la presión arterial y mencionarles que esta pregunta viene en su examen. Lo mismo le he dicho al otro grupo, en todos los módulos hemos tomado esta pregunta y más que teoría es práctica, porque estamos en sesiones prácticas. Así que lo que aprendamos ahorita, al igual que lo que han visto con los doctores, lo van a tener que aplicar el día del examen. Se les está diciendo, aprovechen cuando se les dice va a venir, estudien entonces y atiendan sobre todo. ¿Ya? El resumen de toda esta toma correcta de la presión arterial lo tienen en su guía de práctica también, porque básicamente es esta imagen. Entonces, lo vamos a dividir en tres momentos fundamentales para que la toma sea correcta y sea adecuada y sobre todo de calidad. ¿Cuál va a ser el primer momento? Las indicaciones previas que le van a dar a su paciente antes de poder tomar la presión, ya que van a ser tres, ahorita las vamos a desglosar una a una. El segundo momento va a ser colocación del paciente, posición adecuada, que también lo vamos a ver en unos momentos. Y el tercer factor van a ser ustedes. ¿Por qué? De nada vale que el paciente esté en óptimas condiciones para ingresar al consultorio, de nada vale que esté sentado de la manera correcta, si es que ustedes no saben usar un estetoscopio o no saben colocar adecuadamente el tensiómetro. Entonces, por ese lado es que estamos colocándonos a nosotros como médicos como el tercer factor. Si bien es cierto, ustedes ya han llevado también toma de presión en procedimientos básicos en primer año, y generalmente cuando van al hospital, por ejemplo, quienes toman la presión, ¿quién es? La enfermera. Pero ustedes cuando sean, por ejemplo, cuando estén en sus serums, les van a dar una estrategia, que es daño no transmisible en algún momento seguramente, y es básicamente ustedes se dedican a tomar la presión a sus pacientes, hacer el control. Muchas veces son adultos mayores, entonces por ese lado también hay que favorecer calidad al momento de que estamos realizando el procedimiento. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones previas que vamos a tener en cuenta en el paciente? Son tres, son prácticas, son sencillas y cada una tiene una explicación y razón. La primera dice descansar en una silla. Entonces, lo primero que el paciente tiene que guardar reposo o descanso. ¿Cuánto? Si es que el paciente ha venido haciendo actividad física, tiene que esperar alrededor de 30 minutos, ya afuera de su consultorio. Ahorita estamos afuera, antes de que ingrese la consulta. Le damos una silla para que pueda esperar ese tiempo y si está muy apurado, entonces que regrese otro día con más calma. Ya, pero siempre tratando de comunicarle de la mejor manera. Ahora, si en caso no ha venido haciendo actividad física, lo ideal es que espere al menos 5 minutos afuera. Obviamente que si está esperando, no sé, pues una hora, 40 minutos, tampoco le vamos a decir ya 5 minutos, no. Suficiente con que el paciente esté tranquilo y calmado, ¿sí?
Eso es en la primera indicación. La segunda vendría a ser tener la vejiga vacía, es decir, que el paciente tiene que ir al baño a orinar. ¿Por qué? Si es que nosotros le tomamos la presión con la vejiga llena, estamos hablando de volumen, es agua. Y de alguna manera, si es que tenemos la vejiga, si no tenemos la vejiga vacía, puede llegar a aumentar 10 milímetros de mercurio, como ustedes observan en el número 7. Entonces, si es que su presión, por ejemplo, estaba en 120 sobre 80 y la encontramos en 130 sobre 80, podríamos pensar, ok, aquí algo está pasando. Pero en realidad simplemente era porque el paciente no fue al baño. ¿Sí? Entonces, por ese ámbito también sería importante. Ahora, en el tema de la orina, también hay que saber preguntar y explicar que se trata de la orina. Porque hay algunos pacientes, sobre todo cuando ya son más adultos mayores, cuando ustedes le dicen, ¿ha ido al baño a orinar? Sí, y se refieren a las deposiciones. Y eso generalmente a veces ustedes les cierran, les digo porque en mis serums, cuando les preguntaba a algún pacientito, decían que sí a las deposiciones, cuando en realidad lo ideal es preguntar el tema de la orina, o sea, miccionar, orinar, ¿no? La picha, en todo caso, para que ellos puedan entender. ¿Ya? Hay que siempre adecuarnos al contexto en donde nos encontremos para que el paciente entienda, sobre todo porque es beneficio para él. ¿Ya? Y en tercer lugar, el tema de la alimentación. Entonces, imaginemos, ya vamos a poner una situación rápida, dos situaciones. Que alumnos de otra universidad, obviamente no son ustedes, ¿ya? Han aprobado todo el ciclo. ¿Ya? Entonces, como aprobaron todo el ciclo, o sea, no quiero decir que ustedes no van a aprobar, no, pero escúchenme pues, para que vean a dónde estoy yendo. Escúchenme. Aprobaron el ciclo, ya como ustedes también seguramente, pero ¿cuál es lo que les diferencia de ustedes? Es que ellos, para celebrar, se fueron a una discoteca, a bailar, a tomar bebidas alcohólicas, exacto, por eso el ejemplo va por otro lado, ¿ya? Entonces se fueron a tomar, etcétera, en un grupo, a celebrar lluvia, aprobamos, ya, excelente. Entonces se emborracharon, ¿ya? Se emborracharon. ¿Qué es lo que hace una persona generalmente cuando se emborracha? Orina mucho. Ya, chicos, ya. Vamos a avanzar y no puedo hablar muy fuerte, ¿vale? Entonces, cuando toman demasiado porque se amanecieron, al día siguiente, justo recordó uno de ellos que tenía consulta en el cardiólogo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Uy, no, tengo que tomarme algo para que no se me note que estoy así todo pero feliz, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se toma su buen caldo de gallina, su buen chicano, ¿no? La bajona, que le llaman así. Chicos, el hecho de no hacerlo no significa que no sepamos, ¿ya? Siempre es bueno también escuchar para saber en qué se mete la juventud. ¿Ya? Muy bien. Obviamente, por eso digo, no son ustedes, no son ustedes. Muy bien. Entonces, come su caldito de gallina bien concentrado, lo mezcla bien porque la salsita se había quedado abajo, bien mezclado, la famosa salmuera. Y luego se va a su consultorio, ya le van a medir la presión. ¿Cómo creen que vamos a encontrar la presión en este paciente? ¿Por qué? La sal. ¿La sal qué hace? Jala agua, aumenta volemia, aumenta presión arterial. Entonces, por ese lado, el paciente la encontraríamos con una elevada presión arterial y no sería efectiva para motivos de control. ¿Ya? Segundo, ahora sí imaginemos que son ustedes. ¿Ya? Están preparándose para su último examen del ciclo. Solamente les queda eso para probar porque ya lo demás está súper aprobado. ¿Sí? Ya. De repente, oso, no lo sé. Ya. Ya, entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, hoy día tenemos que amanecernos a estudiar. Listo. Entonces, Mario va a traer la Coca-Cola, ¿ya? Y Cahuanca va a traer el bol. Escuche, chicos. Moreno va a traer café. No, café no. Monster. Va a traer Monster. Sarita va a traer el café bien cargado. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más podemos añadir? Yo creo que hasta ahí no, porque yo creo que la mezcla ya. Y dice, con esto vamos a analizarnos toda la noche para poder estudiar. Al día siguiente tiene su examen y justo toca control de presión arterial, o toma correcta de la presión. ¿Cómo estaría esa presión de ese paciente? Muy alta, ¿por el tema de qué? De la cafeína. La cafeína y todas esas bebidas
bebidas que hemos mencionado también tienen contenido cafeínico y por lo tanto va a aumentar la presión arterial. Entonces, con estos ejemplos, queremos dar a entender que estas tres indicaciones son importantes. Así como el tema de la sal en ese ejemplo que les mencioné, comidas copiosas, como por ejemplo, se van a Fortaleza, a Cocofío, su buen broster, ¿no? A Don Brazo de repente, con su buen pollo a la brasa, con papas fritas, bien medio. Ya, entonces, si es que también tomamos la presión después de ese tipo de comidas, la vamos a poder encontrar elevada. Ya, entonces, ¿qué le tenemos que preguntar al paciente antes de que ingrese? Tres cosas sencillas. Si ha descansado, bueno, si ha hecho algún tipo de actividad física, ¿espera cuánto? 30 minutos de actividad física. De lo contrario, 5 minutos. ¿Ya? Segundo, ¿ha ido al baño a orinar? Es la segunda indicación. Tercero, ¿ha comido alimentos altos en grasa, en sal, o ha tomado bebidas altas en algún tipo de cafeína o en componente de cafeína? O bebidas alcohólicas que también pueden alterar. Si es que el paciente ha dicho que no, o sea, que está todo bien, ingresa. Ahorita ya está dentro. ¿Qué es lo que tenemos que favorecer? Ese es el primer momento. El segundo momento, ¿quién era? El paciente, ¿verdad? La postura del paciente. ¿Cómo tiene que estar sentado? Derecho, con la espalda recta sobre el espaldar de la silla, con los pies apoyados en el suelo, ¿ya? El cual no tiene que cruzar, no tiene que estar moviendo, no tiene que estar ni siquiera ni cruzar los pies, ni cruzar las piernas, ¿ya? Me cansé. Además de esto, hay que decirle también la altura o la posición del brazo. Ahora, si es que la mesa está muy por abajo, nos ayudamos con algún tipo de material para que esto pueda estar a la altura del corazón. Si es que está muy arriba, cambiamos a otro ambiente donde el paciente puede estar con una posición adecuada. ¿Qué brazo, doctora? ¿Cuál uso? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Por qué? Porque es el que más acerca al corazón. Está bien. Pero si es la primera vez que se toma la presión un paciente, debería tomarse en ambos brazos. ¿Por qué? Porque de repente puede variar el tema de la presión, tampoco demasiado, porque hay rangos cuando hablamos de patología, ¿verdad? Pero en el brazo donde encontremos ligeramente la presión más alta, va a ser el brazo a partir del cual le van a tener que medir la presión el resto de los controles. ¿Sí? Eso también menciona lo que es el tema de la guía. ¿Ya? Muy bien. Y después de esto, ¿qué también tenemos que decirle al paciente? ¿O cómo saber decirle? Que no tiene que conversar mientras se le toma la presión arterial. ¿Por qué? Porque si conversa, miren cuánto se añade acá, 10 milímetros de mercurio. Entonces, si el paciente no fue al baño a orinar, si es que está hablando durante la consulta, ya son 20 milímetros de mercurio. Y si, claro, y si está con los pies cruzados. Y todo lo que hemos mencionado, miren al final cuánto podemos estar falseando el resultado del paciente simplemente por no colocarlo de la manera correspondiente. ¿Ya? Pero esta parte de no conversar también es saber decirle al paciente. Como en un examen a mí me dijeron, y ahora sí, cállese que le voy a tomar la presión. Hay formas. Y bueno, fuera de que sea o no su docente en esos momentos, los pacientes al final siempre van a valorar una atención de calidad, cómo les estás expresando y explicar el por qué. Si ustedes le dicen, señora, no hable, yo me ofendería, ¿no? ¿Para qué vengo al doctor? Yo vengo a contarle por lo que me siento mal. Pero, ¿qué diferente sería si le decimos, señora o señor? Si es que conversamos durante el momento que yo le voy a tomar la presión, puede llegar a ser un resultado no adecuado o un resultado falso. Entonces, mientras yo le tome la presión, no hablamos por un ratito y luego seguimos conversando con total normalidad. ¿Qué diferencia? Yo creo que el paciente también podría entender, ¿verdad? Entonces, no solamente es saber el procedimiento, o sea, la teoría, sino también saber aplicarla con el paciente. Eso es lo que también nos debe diferenciar cuando salgan de la universidad. ¿Ya, chicos? Muy bien. Este es el segundo momento. Y el tercero que les estaba mencionando, ¿cuál era? Ustedes, que en este caso deben saber utilizar los diferentes instrumentos que vamos a aplicar. ¿Me pasas un esteto? No sé si por ahí hay un esteto. O si no, no necesito. Ya. Mientras me van pidiendo el esteto, sí, quiero unito para y un tensiómetro.
La doctora también ya les enseñó una imagen del estetoscopio. ¿Cómo es que yo? Bueno, una de las primeras partes que va a ser importante de poder colocarse son las olivas, que viene a ser esta parte superior que va en sus oídos. ¿Cómo es que se lo tienen que colocar? Si yo lo estoy viendo, va a ser de esta forma. Para mí es hacia adentro. ¿Por qué? Porque ingresa en dirección del conducto auditivo. Si ustedes lo están viendo, sería así. ¿Ya? Esta es la posición en la cual se lo van a colocar. Y esta es la manera correcta. Si ustedes en el examen se lo colocan al revés, yo les anulo la pregunta. ¿Por qué? Porque en un paciente en la vida real, si le escuchan al revés, uno, que no van a escuchar nada, y dos, que le van a dar un resultado totalmente falso, perjudicando al paciente. ¿Sí? Entonces, desde ya tenemos que ir practicando también por ese lado. Entonces, cuando me coloco bien el tema de las olivas, ahorita no estoy poniendo mi cuello por solamente temas de ejemplo, tengo que ubicar el tema del diafragma y la campana. Diafragma es la parte más lisa, la parte más grande, y el diafragma es esta parte que está más pequeña, vamos a llamar así. El diafragma va a ser para sonidos de alta frecuencia y el diafragma para los de baja frecuencia. Entonces, generalmente lo que yo suelo utilizar es el diafragma, ¿ya? El diafragma. Entonces, para asegurarme yo de que también el estetoscopio está activado con el tema del diafragma, me lo coloco, ¿no? Y hago un ligero toque en esta parte para ver que el sonido se transmite. Si es que no se transmite, simplemente hago esto, giro. Porque muchas veces puede estar, vamos a llamarlo de forma activada o funcionando en ese momento la otra parte. O sea, no la campana, sino el diafragma. Perdón, no el diafragma, sino la campana. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos. Y de la misma forma, si quieren escuchar, por ejemplo, lo más pequeño que es la campana, sirve cuando quieren escuchar soplos, desdoblamientos, pacientes pediátricos, etc. ¿Ya? Pero eso ahorita no lo vamos a ver. Entonces, una vez que yo ya sé cómo poder ubicar en mi estetoscopio, ahora pasamos a la parte de tensión. Para esto ya todos sáquense su bata, chicos, porque van a tener que practicar en unos minutos. Necesito voluntarios. Y el paciente que mide el brazo, ¿verdad? Con la palma hacia arriba, nada de hacia abajo ni haciendo puño, porque de lo contrario también no va a salir un buen resultado. En este caso, la mesa está un poco abajo, entonces sería lo ideal poner algo ahí como para que esté a la altura. Lo vamos a hacer así a manera de ejemplo, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en primer lugar? Palpar. ¿Qué arteria? Braquial. Yo sí casi te digo. No. La arteria braquial. ¿Dónde ubico la arteria braquial? En la parte medial de la mesa. Nos guiamos incluso de la arteria cubital en la cara interna, ¿no? Y hacemos la palpación como les ha enseñado el doctor también. Realizamos la palpación y una vez que yo ya ubico el tema del pulso, por ejemplo, si yo lo encontré acá, por 2 dedos encima, o sea, si acá está el pulso, 2 dedos por encima o 2 centímetros, se va a colocar la base del tensiómetro, ¿sí? ¿Para qué? Para que en este espacio pueda alcanzar mi estetoscopio, ¿sí? Entonces, si está prohibido, chicos, que cuando ustedes lo coloquen me comiencen a hacer eso, porque muchos hacen eso. Comienzan a tratar de ingresar y que esto esté debajo. Eso está mal, eso no se hace. Puede falsear el resultado y no vamos a escuchar como debería ser. Ahora, ¿todavía sí? ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a colocar el tema del tensiómetro? Vamos a remangar un ratito, ahí nada más. Primero voy a colocarlo de manera errónea para que ustedes vean cómo no se debe hacer y luego lo vamos a hacer como se debería hacer, ¿ya? Entonces, ustedes ven aquí un pega-pega chiquito y acá uno grande, ¿sí? Lo ideal es, al costadito de este pequeñito, hay acá una línea. A este nivel iría la parte del pulso. Eso estaría bien y simplemente se gira y ya, con eso se insufla y normal podemos tener la medición correcta. Lo vamos a hacer al revés porque en algún momento lo han hecho en el examen y me han dicho que el tensiómetro no sirve. Lo colocan así porque seguían el que está acá y comienzan a dar vueltas, ¿ya? Comienzan a dar, no sé cómo lo ubican, lo giran, ¿no? Todavía me dicen acá a 2 centímetros, ¿no? Sí, más arriba, ya, listo. Lo ubican y comienzan a insuflar, ¿no? Colocan esto, tal cual, y comienzan a insuflar. En primer lugar, miren acá, si es que sube, si es que aumenta o no aumenta, ¿ya? Estoy insuflando, ¿aumenta? No. ¿Y qué pasa con el tensiómetro?
y me dicen, doctora, no funciona, me están malogrando en el examen, y termina despegándose, ¿ya? Eso está mal, así no se debería colocar el tensiómetro. Ahora simplemente para sacarle el aire abrimos, ¿no? Primero tenemos que abrir, y bueno, podemos ayudarnos tratando de sacarle el aire de esta forma, ¿ya? Entonces, de esa manera está mal, chicos, y por una parte también no les va a resultar el tema del tiempo y del examen, y para un futuro, que es lo que estamos buscando también. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer la medida? Asegurarnos de que, en primer lugar, esto está sin aire. Si está con aire, también no vamos a poder hacer una medición correcta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente coloco, mido nuevamente, si tengo mi pulso acá, 2 dedos y coloco por donde está la señal. Una vez que lo tengo acá, bueno, ayúdame con tu otra mano aquí. Simplemente giro, asegurándome de que esto no esté ni muy apretado ni muy flojo. Si es que esto comienza, así como ahorita, a estar demasiado flojo, esto no me va a permitir hacer una medición adecuada al momento de hacer la presión. Entonces simplemente me queda poder ajustar nada más. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahora está un poco justo, pero no le está apretando el brazo al paciente. Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente me coloco el estetoscopio. Ustedes se lo van a colocar en los oídos. Ahorita lo estoy poniendo de ejemplo así. Coloco aquí, pero me estaba olvidando un paso. Sin embargo, este paso lo vamos a omitir para el examen porque no les va a dar tiempo, ¿ya? Lo ideal en estos casos es poder insuflar palpando la arteria radial. Insuflamos, insuflamos, insuflamos hasta que dejemos de sentir que está latiendo. Una vez que tenemos eso, ¿qué va a pasar acá? Tenemos un valor. Imaginemos que está en 120. Anoto ese número 120 y saco el aire y nuevamente comenzaría a insuflar, pero ¿cuánto? De ese valor que me salió 120, insuflaría hasta 20 a 30 milímetros de mercurio más. O sea, sería hasta 100, ¿cuánto? 140 a 150. 140 a 150, ¿verdad? Hasta ahí insuflaría y comenzaría a desinsuflar dependiendo hasta que escuche el primer ruido, ¿ya? De manera general, estamos asumiendo para el examen que todos están sanos, ¿ya? O que la paciente que van a tener está sana, entonces vamos a omitir el tema de detectar o palpar la arteria radial y simplemente lo van a insuflar hasta 140, máximo 160. Les estoy diciendo, chicos, porque en algún momento me han insuflado hasta 300. Créanme que el brazo duele demasiado, ¿ya? Entonces no hagan eso, por favor. ¿Hasta dónde dijo? Hasta 140 o 160, ¿ya? Muy bien. Coloco mi paciente, coloco mi estetoscopio, ¿verdad? Puedo tapar ligeramente solamente un pedacito, pero no todo el estetoscopio como tal, ¿ya? Tengo ahí, hago una ligera presión, cierro. Si es que esto está abierto, vean cómo suena. ¿Sube acá? No. Y se escapa el aire, ¿sí? Eso está mal. Entonces, que salga el aire, cierro y comienzo a insuflar. ¿Hasta cuánto dije? 140. Muy bien. Una vez que estoy en esa medición, comienzo a desinsuflar lentamente hasta yo escuchar. Más que mirar, chicos, aquí, guíense de lo que escuchan. Y en este caso, su sistólica va a ser el primer ruido fuerte que vayan a escuchar. Y obviamente lo van a relacionar mirando acá para saber el número o el valor. Una vez que comienza a avanzar o a escuchar los latidos, van a contabilizar hasta escuchar el último ruido fuerte, que en este caso va a ser su diastólica, ¿sí? Y una vez que termina, simplemente abre y sale absolutamente todo el aire y con eso estarían teniendo su medida de presión arterial. ¿Sí, chicos? En el tiempo que tengamos, por favor, practiquen de una vez.